Todo empezó una mañana de jueves, mientras lijaba la pata de una mesa en mi taller de ebanistería. La voz del detective al otro lado del teléfono era cautelosa, excesivamente profesional. Sr. Rodrigo, dijo, necesito que venga a la comisaría de la Policía Nacional. Es sobre su hija. Solté mis herramientas, completamente confundido. Inspector, creo que hay un error. Solo tengo un hijo, mi hijo Hugo. No tengo ninguna hija. El silencio se prolongó en la línea. Luego, con un tono que no admitía réplicas, continuó. Sr. Rodrigo, por favor, venga a la comisaría de inmediato o tendré que enviar una patrulla a buscarle. Esto no puede esperar. 20 minutos después, cuando entré en aquella fría sala de cristal del complejo policial, el inspector deslizó algo sobre la mesa. Lo que vi me dejó sin aliento. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de mi taller aquel jueves de finales de octubre. Estaba repasando una pieza de caoba, el mismo trabajo que llevaba haciendo durante 30 años en este pequeño local cerca de la calle de Alcalá, en Madrid. A mis 58 años, mis manos conocían el ritmo. Pasadas suaves, presión uniforme, el aroma del serrín mezclándose con el café frío de mi taza olvidada. Llamaron a la puerta de forma contundente, oficial. Dejé el papel de lija y me acerqué. A través del cristal empañado por la lluvia, vi dos figuras con uniformes azules. Mi estómago se encogió. ¿Es Hugo? Las palabras salieron antes de abrir la puerta del todo. ¿Mi hijo, está bien? El detective que estaba al frente tenía unos 40 y tantos años, canas en las sienes y ojos cansados. Sr. Rodrigo. Rodrigo Mateo, ¿verdad? Soy el inspector Marcos Reynoso, de la Policía Nacional. ¿Podemos entrar? Dígame algo de mi hijo, insistí. Su hijo está perfectamente, caballero. Esto es sobre su hija. Me quedé mirándolo fijamente. No tengo ninguna hija. Solo tengo a Hugo. Reynoso intercambió una mirada con la oficial que lo acompañaba. Sr. Rodrigo, quizá deberíamos sentarnos. Estoy bien de pie. Han dicho hija. No tengo ninguna. Reynoso sacó una fotografía de su chaqueta y la sostuvo frente a mí. El mundo se inclinó. La chica de la foto tenía poco más de 20 años, pelo oscuro y expresión seria. Pero su rostro. Ese rostro era el de Hugo. Los mismos ojos grises, la misma nariz recta, la misma mandíbula decidida. Incluso el pequeño hoyuelo en la barbilla coincidía perfectamente. Se llama Lucía, dijo Reynoso en voz baja. 22 años. Se denunció su desaparición hace 3 días. Encontramos su nombre en su piso junto con unos registros de adopción. ¿Adopción? La palabra me sonó extraña, ajena. Los registros indican que nació el 15 de octubre de 2002. Fue un parto gemelar. El otro niño registrado es Hugo. Mi mano se aferró con fuerza al banco de trabajo. Hugo nació ese día. Pero solo estaba él. Mi mujer me dijo que nuestra hija murió a las pocas horas de nacer. Los documentos muestran que una niña fue entregada en adopción 3 días después del parto, añadió la oficial con suavidad. Fue adoptada por una familia de Valladolid. 22 años. Sentí un nudo en la garganta. He tenido una hija durante 22 años y no lo sabía. La voz de Reynoso recuperó su tono profesional. Sr. Rodrigo, el piso de Lucía presentaba signos de lucha. Su móvil y su portátil han desaparecido. Encontramos un diario donde documentaba la búsqueda de su familia biológica. La última entrada menciona que se iba a reunir con alguien llamada Sandra Beltrán hace 3 días. Ese nombre me golpeó como un impacto físico. Sandra Beltrán, susurré.
Mi exmujer. Se fue cuando Hugo tenía 3 meses. No la he visto en 22 años. Ahora utiliza el apellido de su actual marido, Sandra Beltrán, explicó Reynoso. Viven aquí, en una urbanización de lujo a las afueras. Sr. Rodrigo, creemos que Lucía confrontó a su madre biológica y poco después desapareció. Las piezas encajaron de una forma nítida y horrible. La voz de Reynoso se volvió grave. Necesitamos que venga a comisaría. Hay pruebas que sugieren que su hija no desapareció por accidente. Alguien se la llevó. Miré la pata de la mesa que tenía en la mano, a medio terminar, abandonada. Mi vida normal acababa de terminar. La rutina que había construido con tanto cuidado durante décadas se había hecho añicos como un cristal caído al suelo. Dejé mis herramientas y cogí mi chaqueta. Déjenme cerrar, dije. Seguí a los inspectores bajo la lluvia, dejando todo atrás. En algún lugar ahí fuera estaba la hija por la que había guardado luto durante 22 años. Una hija que estaba viva y en peligro. 20 minutos después, me encontraba sentado en una sala de reuniones gris en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, esperando a que llegara Hugo. Reynoso me había permitido llamarlo para prepararlo para una noticia que, lo sabía bien, iba a dinamitar su mundo también. Pero, ¿cómo preparas a alguien para que sepa que tiene una hermana cuya existencia desconocía por completo? Una gemela. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con un sonido irritante. Mis manos no dejaban de temblar. La puerta se abrió de golpe. Hugo entró rápido, con la mochila al hombro y el rostro tenso por la preocupación. Papá, ¿qué está pasando? Dijiste que viniera a la comisaría. Se detuvo en seco al ver a Reynoso, luego me miró a mí, intentando descifrar la situación. Siéntate, Hugo, dije en voz baja. Prefiero estar de pie. ¿Qué ha pasado? Reynoso sacó la fotografía. ¿Reconoces a esta persona? Hugo la cogió. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al más puro choque. Se tocó su propia mejilla, como si comprobara si lo que veía era real. Es. Su voz se quebró. Es como mirarme en un espejo. ¿Quién es? Se llama Lucía, dije. Tiene 22 años. Es tu hermana gemela. Hugo se aferró al respaldo de una silla, con los nudillos blancos. ¿Hermana gemela? Yo no tengo. Volvió a mirar la foto, incapaz de negar el parecido. Los mismos ojos, la misma cara. ¿Cómo es posible? Tu madre me dijo que nuestra hija murió al nacer. Mintió. La entregó en adopción a una pareja de Valladolid. Ellos la criaron. Mamá lo sabía. La voz de Hugo sonaba hueca. Sabía que yo tenía una hermana. Reynoso se aclaró la garganta. Hay más. Lucía desapareció hace 3 días. Su piso, cerca de la ciudad universitaria, tenía signos de forcejeo. Faltan su móvil y su portátil. Abrió un sobre. Encontramos su diario. Había descubierto que era adoptada y estaba buscando a su familia biológica. Esta entrada es de hace 3 semanas. Leyó en voz alta. He encontrado a mi madre biológica. Sandra Beltrán, ahora usa el nombre de Sandra Beltrán. Está en Madrid. Hugo palideció. Sandra, la madre que lo había abandonado. Tu madre biológica está casada con Diego Herranz, continuó Reynoso. Él dirige, Herranz Capital, una consultoría financiera. Han sido investigados por estafa varias veces. Eligen a personas ricas y vulnerables. Viudos, divorciados. Tenemos 8 víctimas confirmadas en 15 años. Estafadores, sentenció Hugo con frialdad. Reynoso asintió. Encontramos los archivos de un detective privado que Lucía contrató. ¿Y esto?
Reprodujo un breve fragmento de audio. Ruido de calle y luego la voz de Lucía. Solo quiero entender por qué. La grabación se cortaba abruptamente. Hugo golpeó la mesa. Es ella. Es mi hermana. Creemos que algo salió mal cuando Lucía confrontó a Sandra hace 3 días, dijo Reynoso. Estamos siguiendo todas las pistas, pero necesito que ambos se mantengan al margen de la investigación. ¿Al margen? Me puse en pie. Mi hija lleva 3 días desaparecida. Alguien se la llevó. Sr. Rodrigo, deje que nos encarguemos nosotros, insistió Reynoso. Si interfieren, podrían comprometer el caso. Entonces investigue más rápido, inspector, mi voz sonó dura. Mi hija está ahí fuera. No me voy a quedar aquí sentado sin hacer nada. Fuera de la comisaría, bajo unas nubes que amenazaban tormenta, Hugo me agarró del brazo. Su mano temblaba. He tenido una hermana todo este tiempo, dijo con la voz rota. Una gemela y nunca lo supe. ¿Y ahora? Le puse la mano en el hombro. Vamos a encontrarla, Hugo. Empezamos ahora mismo. Aquella tarde, tras pasar horas en un silencio aturdidor procesando la verdad imposible, supe que necesitaba ayuda. No ayuda de la policía. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Conduje por las calles lluviosas de Madrid hasta el único lugar donde siempre había podido pensar con claridad. El Taberna de Murillo, en el barrio de Malasaña, donde mi amigo de toda la vida servía copas y guardaba secretos. Patricio Murillo estaba detrás de la barra de roble que yo mismo le había construido hacía 20 años. A sus 58 años, su pelo canoso brillaba bajo la luz cálida mientras reía con un cliente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su sonrisa murió instantáneamente. Le dijo algo al otro camarero, que asintió y empezó a invitar a los clientes a salir. Patricio giró el cartel de cerrado y echó la llave. En minutos, la taberna estaba vacía. Cuéntame, hermano, dijo Patricio, estrechándome en un abrazo fuerte. Miró a Hugo con preocupación. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. La visita de la policía, la foto, Sandra viva y con otro nombre, la red de estafas de Herranz, Lucía desaparecida. Hugo añadió detalles, con la voz temblorosa al describir el rostro de su gemela. Patricio apretó la mandíbula mientras escuchaba. Nunca confié en esa mujer. Ni en vuestra boda, ni nunca. Debí decir algo hace 22 años. No podía saberlo. Debí confiar en mis instintos, su voz era feroz. ¿Qué necesitas? La policía es demasiado lenta, dije. Tengo que actuar ya, pero no puedo hacerlo solo. Patricio sirvió 3 whiskies y los deslizó por el mostrador. No estás solo. ¿Cuál es el plan? Le expliqué el patrón de Diego y Sandra. Víctimas adineradas, especialmente viudos. 8 víctimas en 15 años. Yo encajo en ese perfil, dijo Patricio en voz baja. Por eso estoy aquí. Ya no eres solo un tabernero. Ahora tienes 5 locales en Madrid. ¿Y María? Su voz se entrecortó. Se cumplirán 5 años de su muerte este marzo. El dolor no será fingido. Sandra te conoció como un camarero sin un duro, añadí. No conoce a Peje. Murillo, el dueño de media calle Pez. Patricio asintió con firmeza. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Tú te acercas, yo coordino desde fuera. De repente, Hugo dio un respingo, llevándose la mano al pecho. Se agarró a la barra, palideciendo. Hugo. Me acerqué a él. He sentido algo. Su voz era incierta. Como una presión en el pecho. Alguien empujando. ¿Me estoy volviendo loco? Patricio y yo intercambiamos miradas. Conexiones de gemelos.
Vínculos inexplicables. ¿Qué sientes? Pregunté en un susurro. Sigue ahí. Hugo se apretó el esternón. No es dolor, es presencia. Papá, ¿crees que es ella? ¿Está Lucía intentando contactar conmigo? Patricio me puso la mano en el hombro. No te fallaré otra vez, Rodrigo. Vamos a recuperar a Lucía y vamos a encerrar a esa gente para siempre. Hugo volvió a tocarse el pecho, con una mezcla de asombro y miedo en su rostro. La sensación no se iba. Quizá no sea una locura, dije mirando a mi hijo. Quizá tu hermana sabe que vamos a por ella. Durante los 2 días siguientes, mi taller se transformó en algo que nunca hubiera imaginado. Un cuartel general de investigación. Hugo trajo su portátil y desplegó unas habilidades informáticas que yo desconocía. Patricio aportó sus recursos y yo lo coordinaba todo, uniendo piezas de evidencia como quien une las juntas de un mueble, buscando con paciencia el patrón que sostuviera nuestra teoría. Para el viernes por la mañana, los ordenadores y los documentos cubrían cada superficie del taller. Había mapas de Madrid colgados en las paredes y el olor a serrín se mezclaba con el aroma a café y electrónica. Hugo trabajaba con una concentración absoluta, logró acceder al almacenamiento en la nube de una detective privada que Lucía había contactado. Lo tengo, papá, dijo Hugo. El patrón está claro. Sandra identificaba a sus objetivos en grupos de apoyo al duelo y eventos benéficos. Gente rica y solitaria. Diego invertía el dinero de estas personas en cuentas que luego desaparecían en paraísos fiscales. Mira esto, señaló Hugo. El antiguo socio de Diego murió en un accidente de coche hace 7 años, 2 semanas antes de que tuviera que testificar. Demasiado conveniente, masculló Patricio. ¿Quién es el objetivo actual? Pregunté. Andrés Campo, un viudo de 62 años. Tiene 850.000 euros en ahorros. Diego ya se ha reunido con él 2 veces. Hay una nota que dice: finalización en 5 días. 5 días. Otra vida a punto de ser arruinada. Hugo consiguió entrar en el correo de Lucía y encontró un mensaje enviado hace 4 días. Me reúno con ella mañana. Lo grabaré todo. Esto se acaba aquí. Pero la respuesta nunca llegó. Diego tiene una nave industrial en el polígono de San Blas, dijo Patricio señalando la pantalla. Está a nombre de una empresa pantalla, pero el rastro lleva a él. Tiene sótano, añadió Hugo haciendo zoom. Nos miramos. Un lugar perfecto para esconder a alguien. ¿Y si ella está allí? Susurró Hugo. ¿Y si Lucía ha estado allí todo este tiempo? La noche del sábado llegó fría y oscura. El distrito de almacenes estaba lleno de edificios abandonados y farolas rotas. Patricio se quedó en el coche a una manzana de distancia con el motor en marcha. Hugo y yo nos acercamos a pie. La nave se alzaba ante nosotros con las ventanas muertas, pero noté de inmediato una cerradura nueva en la puerta lateral, brillando contra el metal oxidado. Dentro, la planta principal era un caos de escombros y maquinaria vieja. Nuestras linternas cortaban la oscuridad. Hugo se detuvo de repente, con la mano en el pecho. Ella estuvo aquí, su voz era segura. Puedo sentirlo. Tiene miedo. Tiene frío. Encontramos la entrada al sótano detrás de unas estanterías viejas, asegurada con un candado nuevo. Saqué mis herramientas para forzarlo, pero en ese momento unos faros barrieron el exterior del edificio. Abajo. Sisé, empujando a Hugo detrás de una máquina. Un hombre entró, revisó el área con una linterna y se fue a los 5 minutos. La voz de Patricio chisporroteó por la radio. Patrulla de seguridad, hacen rondas regulares. No podemos entrar a la fuerza, dije, luchando contra cada uno de mis instintos. Si lo hacemos, lo sabrán.
Podrían trasladarla, o algo peor. Pero ella está ahí mismo, el rostro de Hugo mostraba angustia. Lo sé, le apreté el hombro. Pero si los asustamos ahora, perdemos nuestra oportunidad. Tenemos que hacer que Diego crea que está ganando y obligarlo a revelar dónde está. De vuelta en el coche de Patricio, la certeza de Hugo permanecía intacta. Está en ese sótano. Yo le creía la conexión entre gemelos era real. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Reynoso. Resulta que al padre adoptivo de Lucía, Jacinto Cortés, le cortaron los frenos del coche hace 6 años. Diego fue interrogado pero nunca acusado. Tenemos 4 días hasta que Diego le quite el dinero a Andrés Campo, dije. Patricio, tú empiezas mañana. El lunes por la mañana, Patricio Murillo entró en el grupo de apoyo al duelo de una iglesia madrileña, vistiendo un traje carísimo que lo transformaba de tabernero en un exitoso hombre de negocios. Yo estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle, escuchando a través del micrófono oculto en su cuello. Dentro de esa iglesia, Sandra Beltrán estaba cazando, y Patricio estaba a punto de convertirse en su presa. Soy P.G. Murillo, se presentó con voz firme. Mi esposa María falleció hace 5 años. Cáncer. Hay días en que parece que fue ayer. El dolor era real, esa parte no era actuación. Mencionó que acababa de vender varios locales y que tenía más dinero del que sabía gestionar, lo que le hacía sentir culpable. Durante el descanso del café, vi por la ventana como una mujer se acercaba a Patricio. Sandra. Incluso después de 22 años, la reconocí. Soy Sara Miralles, dijo ella a través del micro, con una voz cálida y falsa. Perdí a mi marido hace 2 años. Entiendo perfectamente ese vacío que describes. Intercambiaron números. El martes se citaron en una cafetería de la calle Serrano. Vi cómo Sandra se inclinaba hacia adelante, mostrándose interesada. Mi asesor financiero me ayudó mucho tras la muerte de mi esposo, dijo ella. Diego Herranz. Sin su guía, me habría sentido perdida. Patricio dudó con una incertidumbre perfecta. Me vendría bien algo de ayuda. Tengo 1,2 millones parados y no sé nada de inversiones. Incluso desde la distancia, vi el brillo en los ojos de ella. Deja que te presente a Diego, dijo rápidamente. Él se especializa en personas exactamente como nosotros. El domingo por la tarde, observé desde mi coche cómo Patricio entraba en las oficinas de Herranz Capital en la Plaza de la Independencia. Hugo vigilaba desde la furgoneta detrás de mí, grabándolo todo a través del micro y la cámara oculta de Patricio. La voz de Diego Herranz sonaba fluida y profesional. A sus 54 años, con el pelo canoso y un traje impecable, proyectaba una confianza absoluta. Sr. Murillo, yo protejo el patrimonio de personas en transición, decía Diego. La cartera de Sara ha crecido significativamente bajo mi guía. Rentabilidad cómoda y riesgo mínimo. Mostraba gráficos y proyecciones que Hugo confirmaría más tarde que eran totalmente falsos. Patricio se mostró cauteloso e interesado, comentando que parecía demasiado bueno para ser verdad. Al salir, Sandra lo interceptó en el vestíbulo. Diego es de fiar, P.G. Él me salvó, le susurró con voz cálida. Celebramos una gala benéfica el martes por la noche en el Palacio de Cibeles. Ven a ver cómo ha cambiado vidas. Me encantaría, respondió Patricio. Esa noche, nos reunimos en la trastienda de la taberna de Murillo revisando las grabaciones. Es excepcional, dijo Patricio en voz baja. Casi me creo sus lágrimas. Todos los documentos que mostró Diego son inventados. Ninguna de esas cuentas existe, añadió Hugo mientras sus dedos volaban sobre el teclado. La gala del martes es en un lugar público con testigos. No podrán hacernos desaparecer, sentencié. En ese momento sonó mi teléfono. Era Reynoso.
Habían arrestado a un tal Daniel Prieto, un matón a sueldo vinculado a Herranz. Puede que confiese, dijo el inspector. Miré a Patricio y a Hugo. Faltaban 72 horas para la gala. 3 días para salvar a mi hija y evitar que Diego destruyera otra vida. El lunes por la mañana regresé al piso de Lucía cerca de la Complutense. Sabía que ella planeaba grabar su encuentro con Sandra y, aunque la policía no encontró su móvil, mi hija era precavida. Busqué como un ebanista. Compartimentos ocultos, falsos fondos. Encontré sus libros de enfermería y fotos de sus padres adoptivos, los Cortés. Sobre la cama había un oso de peluche desgastado. Al cogerlo, noté una pequeña abertura en la costura. Dentro, envuelta en plástico, había una diminuta tarjeta de memoria. En el reservado de la taberna, Hugo conectó la tarjeta. Había un archivo de audio de hace 4 días. Mis manos temblaban al darle al play. Quería verte para entender por qué me entregaste, decía la voz de Lucía, nerviosa pero firme. ¿Quieres la verdad? Fuiste un imprevisto. Una complicación que no necesitaba, respondió Sandra con frialdad. Diego dijo que solo podíamos mantener a un niño si queríamos la vida que merecíamos. Elegí a Hugo. Entregarte fue la mejor decisión que tomé por mí. Lucía le recriminó por la gente a la que estaban estafando, como Andrés Campo. Es un delito y tengo pruebas. Voy a ir a la policía, amenazó mi hija. Hubo un silencio. Cuando Sandra habló de nuevo, su voz era puro hielo. No, no irás. Diego, tenemos un problema. Ella lo sabe todo. Entonces se escuchó la voz de Diego Herranz, calmada y aterradora. Pues lo manejaremos como manejamos lo de Jacinto Cortés. Daniel, llévala al sótano de la nave de San Blas. Tenla cómoda hasta que cerremos el trato con Campo. Se oyeron sonidos de forcejeo y el grito de Lucía. Luego, el silencio. Lloré de rabia. Hugo estaba horrorizado y Patricio contenía la furia junto a la puerta. Llamé a Reynoso inmediatamente. Lo tengo todo. Confesiones de secuestro, conspiración y la muerte de Jacinto Cortés, le dije. Es suficiente para las órdenes judiciales, respondió él. Intervenimos ya. No, repliqué. Mañana por la noche en la gala. Confrontación pública. Entrarán en pánico, revelarán dónde está y los arrestaréis. Reynoso dudó, pero aceptó darnos 24 horas. Hugo me agarró del brazo. Papá, lo siento otra vez. Lucía sabe que algo pasa. Oye agua. Oye tuberías. El teléfono de Patricio sonó. Era la voz alegre de Sandra, invitándonos a la gala y a una inversión exclusiva. Patricio me miró con los ojos ardiendo de rabia. Estaríamos allí. Mañana acabaríamos con ellos para siempre. Era martes por la noche. El Palacio de Cibeles en Madrid brillaba bajo las luces. En el interior, bajo las majestuosas bóvedas, se había reunido la flor y nata de la sociedad financiera y social. Yo permanecía en la sombra de las columnas, ajustando el micrófono oculto bajo la solapa de mi vieja, pero impecable, chaqueta. Patricio ya estaba dentro, interpretando su papel del acaudalado viudo P.G. Murillo, mientras Hugo aguardaba en la furgoneta, a poca distancia, rastreando cada señal. Diego Herranz, con un smoking de un blanco deslumbrante, subió al escenario. A su lado estaba Sandra enjollada con diamantes y un vestido de seda, parecía la encarnación del éxito. Damas y caballeros, la voz de Diego resonaba en la sala con una calidez fingida, estamos aquí reunidos por una causa benéfica. Pero la verdadera caridad es la seguridad de aquellos a quienes amamos. Esa era mi señal. Salí de las sombras y caminé lentamente por el pasillo central. ¡Qué ironía, Diego!, dije en voz alta. Hablar de seguridad cuando tienes a mi hija encerrada en un sótano.
La sala se quedó en silencio. Sandra palideció y su copa de champán tembló en su mano. Seguridad, saquen a este hombre, no está en sus cabales, reaccionó Diego rápidamente, pero su voz se quebró. Sabes perfectamente quién soy, Sandra, me acerqué hasta el mismo podio. Soy Rodrigo. El mismo carpintero del que huiste hace 22 años tras vender a nuestra hija. En ese momento, Patricio, que estaba junto a un importante inversor, sacó su teléfono y pulsó un botón. Por toda la sala, a través de las enormes pantallas destinadas a las presentaciones, comenzó a sonar la grabación de audio. La voz de Lucía. Eres mi madre. ¿Por qué me entregaste? Y la respuesta gélida de Sandra. Fuiste una complicación. Elegí a Hugo. La multitud ahogó un grito de asombro. Sandra se cubrió la cara con las manos. Diego intentó huir del escenario, pero el inspector Reynoso le cortó el paso acompañado de agentes de la Policía Nacional uniformados. ¿Dónde está, Diego? Rugí, agarrándolo por las solapas del smoking. ¿Dónde está Lucía? No podrán probar nada. Chilló él. Pero Hugo ya entraba en la sala, respirando con dificultad y con el portátil en las manos. Papá. He rastreado la llamada que hizo hace un minuto a su guardia en San Blas. Están allí. Intentan sacarla. Reynoso ordenó de inmediato por radio. Unidad de intervención, asalto a la nave de San Blas. Ahora mismo. Hugo y yo volamos por el Madrid nocturno, más rápidos que las sirenas de la policía. Cuando llegamos a la zona industrial, las fuerzas especiales ya estaban actuando. Salté del coche y corrí hacia la entrada del sótano. Allí, en una estancia húmeda junto a unas tuberías que vibraban, la vi. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho. Había restos de lágrimas en su rostro, pero cuando levantó la vista, vi en ella el mismo fuego que tenía Hugo. Mi fuego. Lucía. Susurré. Ella me miró a mí y luego a Hugo, que estaba detrás de mí. Sus labios temblaron. Papá. Pronunció apenas sin voz. La abracé con tanta fuerza como si intentara compensar los 22 años perdidos. Hugo se dejó caer a nuestro lado y los tres nos quedamos allí sentados, en el suelo frío de aquel almacén mugriento, mientras arriba la policía se llevaba a Sandra y a Diego esposados. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.